Buenas, ¿qué hay, Daisucos? ¿Sabéis? Este último fin de he estado hablando con unos colegas que hacía que no los veía. Hemos estado comentando el blog y me han dicho que les mola, pero que no merece la pena dar bola a ciertos temas como, no sé, aquella chiquilla que me puso los cuernos en Japón con un moro buitre mierdoso mintiéndonos a todos, amigos y familiares, por ejemplo. Y tienen razón. ¡Cabrones! Bueno, el tema de hoy es contestar a varias preguntas anónimo cobardes del AS y, para quien no lo sepa todavía, me vuelvo a Barcelona el mes que viene. No, definitivamente no tengo pelos en la lengua. Ni idea de cómo consigo tantas visitas sin tener tetas. La cuestión es que estoy en contra de los vídeos largos, pero tengo más de 20 preguntas por contestar. Algunas repetidas o parecidas, así que voy a resumirlas. Y solo me limitaré a contestar. No, no soy gay ni homófobo, y este colectivo lo sabe. ¿Racista? Hola, organizo viajes a Japón. Yo solo estoy en contra de personas que nada más que viven para tocar los cojones. Y si alguna vez llamo de manera despectiva a alguien, es porque se lo merece. Y eso lo hacemos todos. A ver si dejamos claro de una vez que sentirse español no implica ser un facha de mierda. A mí Franco me chupa un huevo cara al sol y con la camisa hueva. Yo no odio Ceuta, es una cárcel muy bonita. No funciona nada, no hay nada, bueno. Hay humedad. Todos se conocen, a los 18 se van los mejores y vuelven con 25 medio subnormales, no hay trabajo, las clases de hoy en día están abarrotadas de gente que da entre asco y pena y un largo etcétera. Pues hasta hace bien poco, beber todos los días, llorar, dormir, llorar, salir todos los fines de semana, llorar, odiar mi vida, cagarme en los muertos de más de uno y trabajar. Ahora ya me la trae al pairo todo, me voy a Barcelona a ser feliz. Nah, yo no olvido nunca a nadie, ni por la distancia, ni por el cariño, ni por el odio. Yo diría que la que más me ha preguntado ha sido mi amiga Cristina, y ella lo sabe. No le voy a chupar el pie a nadie. Sí, me he afeitado varias veces todo. ¿Dónde y con quién perdí la virginidad? Pues en mi cama con una chica. Obvio que me gustan los tates. Eres un pederasta, eres un ladrón, eres un pirata informático. Joder, me pregunto, ¿por qué no me han arrestado ya? ¿Soy tan malote? Sí, no estoy cumpliendo para nada la dieta. Gracias por preguntar. Pues yo espero que sí. Esa persona sabe que voy a darlo todo por ella y yo siento que me quiere. ¿Yo qué voy a vacilar de tener taco? Pues nada, Isucos, hasta aquí todas las respuestas anónimo cobardes. Hay algunas que me he dejado en el tintero porque están claras que es del gordo trolo. Ni puto caso. Ahora viene la feria. El capítulo 9 lo realizaré aquí en Ceuta y el capítulo 10 ya aquí en Barcelona. Y me lo voy a pasar de puta madre. Manita arriba si te gusta este vídeo y suscríbete si te gusta lo que hago o lo que digo. Haced caso a mi camiseta. Con cada un follow muere un gatito. Deja un comentario que bla 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 bla. Este será seguramente el último vídeo personal que haga. Quiero mandar un abrazo a todos los asistentes de la Tube España 2012. Ha sido un placer conoceros, hijos de puta. Pues nada, me voy a arreglar para la feria. Nos vemos, Jane.